Bueno, y en medio de toda esta crisis económica que no vemos cómo vamos a capotear sin una política pública profesional, pues el Consejo Coordinador Empresarial habló hace ya algunos días de la necesidad de pues empezar a constituir un consejo económico de emergencia. Vamos a hablar con el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, con Carlos Hurtado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. ¿Qué debemos entender como un consejo económico de emergencia? ¿Qué es que ustedes están visualizando como tal? Mira, bueno, hay dos consideraciones que creo que se pueden hacer al respecto. No sé si seguramente seguiste tú y tu auditorio que hubo 12 mesas de trabajo que se echaron a andar la semana pasada con participantes de la sociedad civil en general, sindicatos, partidos políticos, académicos, empresarios, etcétera, ¿no? Y esta idea del Consejo de Emergencia fue una idea que se repitió en varias ocasiones en diversas mesas. Por otro lado, también como se sabe, la semana pasada hubo esta iniciativa que el presidente envió a la Cámara de Diputados para reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, en donde básicamente en su primera versión lo que decía es que en momentos en donde haya una emergencias económicas, el Ejecutivo podía hacer pues prácticamente todas las resignaciones presupuestarias al presupuesto que estaba ya aprobado por la Cámara de Diputados. Esto último generó una gran controversia, y a raíz de esa controversia es que en nuestra nota semanal del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado nos referimos a esta iniciativa y a un dictamen que posteriormente se preparó en la Cámara de Diputados y que ya no hubo un periodo extraordinario para discutirlo por lo pronto, ¿no? Y en esta nota que nosotros hicimos, lo que criticamos algunas cosas de tanto de la iniciativa como del dictamen, pero una de ellas es que cuando hay necesidad, normalmente en todos los países, cuando hay necesidad de decretar una situación de emergencia para tomar acciones, digamos, que no están previstas antes en general, pues normalmente esto se hace de una manera colegiada y por expertos, ¿no? Entonces, ahí fue que se nos ocurrió decir, bueno, en vez de que sea la Secretaría de Hacienda, el mismo gobierno federal, como dice el dictamen que preparó la Cámara de Diputados, quien decrete que hay una emergencia económica, además sobre una base que no nos parece suficiente, es básicamente que el Producto Interno Bruto trimestral caiga en 1% en un trimestre y que la Secretaría de Hacienda piense que esta caída va a seguir hacia adelante. Entonces nosotros decimos, bueno, se puede hacer un consejo económico de emergencia, bueno, pero pues que sea algo colegiado, algo de expertos, algo un poco a imagen de lo que es el Consejo General de Salubridad, en donde están todas las autoridades de salubridad, pero está Fonsalud, en fin, cuerpos de sociedad civil, están los empresarios, hay académicos, y ellos decretan las acciones, digamos, constitucionalmente es el motivo de este consejo, las acciones que se deben tomar, que son de emergencia, que son importantes. Por ejemplo, en el caso de la emergencia sanitaria, si hubiera necesidad de prohibir que los mexicanos salgamos a la calle, que esté prohibido, porque hasta ahorita no está prohibido, esa decisión sería la que tomaría, ese tipo de decisiones es la que tomarían este Consejo General de Salubridad. Y un poco a imagen de eso, es como nosotros sugerimos, que haya un consejo que diga, bueno, esto es una emergencia económica y por lo tanto sucede lo que sigue, en donde, por ejemplo, el Ejecutivo podría tener facultades de mover el presupuesto de manera importante para atender la emergencia. También decíamos, ya con esto termino esta parte, que esas facultades deberían ser facultades para proponer al legislativo y que el legislativo decidiera de una manera expedita, rápida. Claro. Carlos, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué Carlos, tal, Rogelio? a partir de este planteamiento que nos haces, ¿quién debería de convocar esta constitución del Consejo Económico de Emergencia y cómo se integraría?
Bueno, mira, yo no, la verdad es que no sé quién lo debería convocar. Yo supongo que sería una iniciativa del Ejecutivo, precisamente para poner en marcha este mecanismo de emergencia económica, ¿no? En general. Y yo supongo, no lo sé, pero porque sería, me parece que adecuadamente compuesto por, obviamente, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, es decir, las órganos del gobierno federal que tienen que ver con la economía, Sí, más los órganos de Estado que tienen que ver con la economía, que son profesionales, particularmente el INEGI y el Banco de México, y a mí me parece que también sería pertinente algunos organismos de la sociedad civil, como pueden ser bueno, pues algunos de los centros de estudios que están por ahí importantes, como el INCO, como el propio CESP, el Consejo Coordinador Empresarial, como empresarios, y podría ser también los académicos. Digamos, hay varias instancias académicas que pueden proveer un conocimiento muy importante para esas decisiones. claro. Oye, Carlos, ¿esta figura del Consejo Económico existe en otros países? Y si es así, básicamente, ¿para qué se instauran y cuáles son sus Bueno, funciones? sí, mira, sí existe en otros países, y algo más que nosotros pusimos en el documento del CESP es que este es el tipo de cosas que un consejo fiscal independiente también podría tener como sus atribuciones, ¿no? El Consejo Fiscal Independiente, que es una idea que también ha rondado por acá mucho, pues normalmente se dedica a, digamos, hacer juicios sobre la pertinencia de la planeación, la aprobación y el ejercicio de los presupuestos, por el lado de los egresos y por el lado de los ingresos, ¿no? Y bueno, en el mundo hay muchos consejos, yo también diría no hay dos iguales, pero normalmente ese es lo que hacen, y hacen recomendaciones al Ejecutivo y al Legislativo con diferentes grados de vinculación, es decir, en algunos casos es obligatorio que les hagan caso, en otros son puras recomendaciones, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de consejos pues son los naturales que podrían también hacer un juicio sobre si la situación es una situación de emergencia económica y por lo tanto justifique medidas de emergencia o no lo es. Podría alojarse ahí. Claro. Y Carlos, sí existen en numerosos lugares del mundo. por supuesto. Carlos, y de acuerdo a tu experiencia y brevemente, ¿qué tanto tendría que variar pues el diseño del presupuesto como se hizo por el Congreso a finales del año pasado contra la realidad que estamos viviendo por el COVID? Bueno, mira, el presupuesto de egresos de la Federación en México tiene muy poca margen de variación. Prácticamente el 80%, alrededor de ese número, está predeterminado y es ineludible. Es decir, son sueldos, salarios de médicos, enfermeras, soldados, en fin, ¿no? Que Sí, no van a caer. Entonces, el margen de maniobra es muy bajo. Lo que propone el dictamen por alguna razón se señalan cambios al gasto aprobado total, ¿no? De 5 o 10% o más. Y nosotros lo que decimos en la nota es que eso es muy, muy amplio. Es mucho, de esas cifras pueden llegar a más de 2,5% del producto. Yo creo que para atender esta emergencia económica y sanitaria que tenemos, se podrían hacer reasignaciones dentro del mismo presupuesto importantes. Lo hemos dicho, varios proyectos de inversión del gobierno que no tienen justificación económica ni social podrían dedicarse ahorita mejor, lo que está previsto en el presupuesto para ellos, podría dedicarse mejor a atender la emergencia sanitaria, y se podría incurrir en algún endeudamiento ligero, y con eso se pueden juntar, entre estas dos cosas se pueden juntar fácilmente pues más de 2 puntos del Producto Interno Bruto. De manera que tampoco es necesario mover todo el presupuesto, o bueno, no todo, pero una parte muy, muy importante de lo que se puede mover dentro del presupuesto, como está señalado en ese dictamen. Pues Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, muchas gracias por la entrevista, que pases buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, Darío, Rogelio, y un saludo. Igualmente, otro para ti. Usted nos...